La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Buenos días, Cafetera. Soy Majo y esta es mi historia y el por qué he acudido a vuestra llamada para hacerme mecenas. En el año 2013 sufrí un accidente en la montaña. Cuando desperté, un nuevo partido político había surgido con fuerza y representación en Europa. En el año 2019, estando en Canadá, viví con ansiedad de expatriado el no poder votar en las elecciones y otro partido irrumpía con fuerza en el Parlamento español. Y por casualidad o causalidad os descubrí en las redes. Desde entonces el sosiego me llega por las ondas. El COVID me repatrió en 2020 y ya por fin en 2023 os brindo mi apoyo para seguir recibiendo información, cariño y en definitiva no sentirme sola. Larga vida, Cafetera, y gracias infinitas por existir. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago. En Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. En el programa La Cafetera de Radio Cable la ha entrevistado Fernando Berlín en La Cafetera. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Esta mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los... Dirige Fernando Berlín. Cuidado porque con las cosas que había dicho, que yo le oí la grabación del programa de Fernando Berlín, Mire, yo parafraseando a Radio Cable, no estás sola. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir la mamá le dice tal vez, váyanse y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe que es amor de papá como se lo demostré a ustedes trayendo a mis... Nosotros como pueblo indígena estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños. A creerle a las personas que ni siquiera estuvieron en la búsqueda, no sé por qué me ignora como padre, sabiendo que vengo de 40 días de estar sufriendo. No entiendo. Remember during the campaign I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids, big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche, y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más. Incumplir nuestros compromisos con Europa, que están por cierto posibilitando la llegada de esos fondos europeos, tiene consecuencias claras. Procedimientos sancionadores, paralización de los próximos desembolsos del plan de recuperación. Y esto no es algo abstracto, lo estamos viendo en otras partes de Europa. Hay otros socios europeos con gobiernos, vamos a decirlo en términos políticamente correctos, extraordinariamente escorados a la derecha, que ya están sufriendo esta situación. Yo me alegro de que en Sumar hayan llegado a un acuerdo y evidentemente en el Partido Socialista también tenemos ya unas listas respaldadas por el Comité Federal, así que me parece que es hora de concentrarnos en lo que importa de verdad, que es ese contenido, esas propuestas que cada uno de nosotros debemos hacer. Y yo todavía hay algún partido con vocación de gobierno a quien no le he oído nada más que en negativo, oponerse a todo lo que ha hecho este gobierno, incluso aquellas cosas que han sido enormemente ventajosas para la sociedad. Como ustedes saben, el viernes pasado firmamos la coalición con Sumar sin acuerdo porque hasta el día de hoy
Yolanda Díaz sigue manteniendo el veto a Irene Montero. Esto es algo que se puede arreglar. Se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo para registrar las listas. Insistimos a Yolanda Díaz en que retire el veto a Irene Montero. Esto es un error político, pero también es un terrible mensaje a la sociedad, ¿no? España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas. Y sus problemas son hoy la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, en la gente humilde, en los barrios de nuestra ciudad. Quieren que les hablemos de sus problemas reales. Muy buenos días a todos, una mañana más, bienvenidos a La Cafetera, este espacio en el que intentamos desde el sosiego, desde la reflexión, analizar la actualidad, analizar los periódicos, ver cuáles son las noticias que cada mañana están impactando en el debate público. Bueno, sé que algunas personas habían experimentado problemas con la conexión de vídeo a través de Twitch o de YouTube y os pido disculpas, pero en efecto sigo todavía en el campo, ya que hay muchísimas dificultades de conexión. He tenido que subir una antena externa a un árbol para que hubiera cobertura suficiente, así que imaginaos, son estas cosas de la España rural que luego, cuando estamos debatiendo en torno a las necesidades de los pueblos y a las necesidades rurales, etcétera, nos damos cuenta de que hay muchas limitaciones, hay muchas deficiencias para poder trabajar a distancia, para poder trasladarte a algún pueblo, así que esto es parte del lío. Pero bueno, vamos a, como de todas maneras, luego el podcast también, aquí se está grabando bien, lo subiremos después a las redes sociales. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Pilar de la Peña, muy buenos días. Buenos días. No, vamos a hablar, claro, hay muchas noticias que están esta mañana en la mesa para echar un vistazo a los periódicos, pero qué difícil abstraerse del debate, qué difícil abstraerse del dilema que se está dando en los acuerdos en la izquierda. Tengo la sensación de que tendría que estar todo centrado en los acuerdos, tendría que estar centrado en las propuestas políticas, tendría que estar centrado en el peligro de la ofensiva de la extrema derecha que está penetrando en el panorama político español a través de ayuntamientos, a través de comunidades autónomas, y seguimos todavía con el debate de los acuerdos, de los vetos. Difícil abstraerse, muy difícil abstraerse, porque es el epicentro informativo. Claro, parece una marcianada. Yo cuando estoy viendo que están preguntando a responsables políticos, el elefante está en la habitación, y estar a otra cuestión cuando este es el epicentro del debate, pues no parece ni siquiera que sea muy habilidoso, Pai. Bueno, pues no sé si nos escuchabas, Pai. Digo que tener el epicentro situado en otro lugar del debate cuando todo el mundo está hablando de esto no parece muy lógico, ¿no?
Sí, además es que está teniendo un impacto, pues sobre todo en redes sociales, ¿no? Los medios lo están dando, pero quizá lo están siguiendo con menos interés o con menos precisión, pero sí que es verdad que en el debate público, pues en la calle, en las cafeterías, en las redes sociales, se vislumbra ese elefante en la habitación, como dices, y es cierto que es uno de los asuntos que además, por desgracia, habíamos hablado tanto de la unidad de la izquierda. Ayer estuve mirando un poco lo que decía la prensa internacional y todos los grandes medios coinciden en señalar que si hay alguna posibilidad de que Pedro Sánchez siga en el poder, pasa por esa unidad de la izquierda, pasa porque tenga un partido, un socio de coalición, alguien que aglutine el voto a la izquierda del Partido Socialista, y por desgracia pues ese acuerdo no está dando los frutos que se esperaba, ¿no? Que es intentar retomar un poco el impulso, que se hable a lo mejor de medidas, que se hable de propuestas, que se hable de los asuntos que preocupan a los españoles y para los que se puede buscar una solución alternativa, y seguimos un poco en estos debates que, por otro lado, ya les hemos prestado bastante atención aquí desde la cafetera, son importantes y además cerrar en falso pues quizá generaría una situación mucho más complicada de cara al futuro, pero se ve quizá poca altura de miras o poca facilidad para entender al otro y para realmente buscar una solución que sea una suma, ¿no? Un win-win, y que realmente permita avanzar y permita, pues eso, pasar página de forma adecuada y mirando de cara al futuro con un poquito más de optimismo. Bueno, vamos a intentar abstraernos en todo caso del ruido, a pesar de que está muy presente en el debate político. Hoy, en todo caso, ya sabéis que es martes. Los martes en la cafetera habremos un espacio para hablar aquí sobre medio ambiente, sobre ecología, y lo hacemos con Juan López de Uralde. En las últimas horas, las informaciones que se han conocido es que no irá en las listas de la propuesta de Sumar, lo cual no nos parece una buena noticia. No le voy a poner en el compromiso a Juan López de Uralde, que está tratando también de abstraerse un poco del debate político, de no entrar de lleno, y vamos a intentar no meterle más allá de lo necesario, porque aquí le habíamos convocado en la cafetera como en su calidad de activista, de ecologista, y por lo tanto trataremos de entrar en ese debate solamente lo necesario. Yo sí, porque él no quiere irrumpir, no quiere que provocar un debate paralelo en torno a su figura. Sí creo que es una mala noticia que en una propuesta nueva como Sumar no haya unas personas de referencia en primera fila en materia medioambiental, en materia ecologista, que creo que es uno de los principales retos que tienen las sociedades, y un partido que se dice progresista tendría que tener cubierto eso. Pero luego hablaremos con Juan López de Uralde, y mientras tanto hay un montón de noticias que podemos abordar, porque esta mañana, en efecto, hay algunos epicentros informativos más allá de los debates más locales aquí que se viven en España. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Claro, a esta hora, Pilar, probablemente ya lo sabe todo el mundo, la noticia que copa las portadas es la muerte de Berlusconi, el gran parapeto de la extrema derecha, y de cómo fue socialmente entrando poco a poco a través del televisor en buena parte de los canales europeos. Sí, la verdad es que es una figura clave para entender la política italiana y una parte de la política europea, casi una parte de la política mundial de estos últimos años, ¿no? Algunos le llamaban, en estas numerosas necrológicas que estamos leyendo del ex primer ministro italiano, el padre del populismo. Por ejemplo, le consideraban un poquito el precursor hasta incluso de Donald Trump, ¿no? Porque en este sentido es verdad que hay ciertas analogías. Un hombre de negocios, uno de los hombres más ricos de Italia, pues eso, ha hecho su imperio en la construcción, en los medios de comunicación, se presenta a las elecciones, gana, ha tenido una carrera tan larga, ha sido capaz de sobrevivir a tantos escándalos, a tantos cuestionamientos en la política italiana, que además
pues llegó incluso a estar 5 años seguidos en el gobierno, que es casi un récord, que los gobiernos en Italia pues ya hemos visto y sabemos que suelen durar muy poco, que hay una gran inestabilidad. Sin embargo, él pues tuvo esa habilidad y esa capacidad. Y luego, además, pues se le ha achacado muchas cosas, entre otras cosas de estar en la política también para beneficiarse personalmente. En su primer gobierno, de hecho, aprobó una ley que daba inmunidad a los miembros del gobierno mientras estaban ejerciendo el poder, que luego el Tribunal Constitucional, unos años después, la anuló, pero esto da un poquito idea de cómo entendía el poder Silvio Berlusconi, ¿no? Ya, además, es verdad que muchos de sus escándalos le retratan también como un personaje bastante machista y, en fin, tiene varios escándalos sexuales también que le han perseguido, pero es cierto que hoy copa las portadas porque es difícil entender incluso la política italiana y la política europea sin su figura, ¿no? Ha estado en tantas digamos, en tantos fregados, casi podríamos decir, y luego su último legado, en cierta forma, ha sido, pues eso, amparar hasta cierto punto las formaciones de extrema derecha. Él, de hecho, tuvo algunas declaraciones, incluso, luego dijo que era una broma, pero casi reivindicando a Mussolini, y en este sentido, pues su adiós, cuando echas la vista atrás y repasas un poco su figura, pues deja muchos claros oscuros. Más oscuros que claros, pero en efecto, el gran pope de la política italiana falleció ayer, y con mucha expectación en los medios de comunicación aquí, porque también tenía, como sabéis, en parte del catálogo de su propiedad, parte de la propiedad de Mediaset, de Telecinco, con lo cual, pues también aquí en España siempre ha sido muy señalado por las injerencias, por la manera de introducirse también y de marcar los debates políticos a través de la televisión, a través del populismo televisivo, dicen hoy algunos medios de comunicación. Bueno, es una de las noticias del día, es una de las cuestiones que están en la prensa esta mañana, la muerte de Berlusconi, que copa las portadas. También ayer escuchábamos hablar en Estados Unidos a Donald Trump. Tenemos ese audio. Trump sigue siendo noticia por su imputación por los papeles clasificados, pero las palabras que ha pronunciado sobre Venezuela han tenido también una extraordinaria repercusión. Donald Trump dice que pudo hacerse con el petróleo de Venezuela, y han sido unas polémicas que han despertado una cierta polémica, una cierta tormenta política. Pudimos quedarnos con el petróleo, ha dicho Donald Trump con estas palabras. Remember, during the campaign, I'd say we're going to end up being another Venezuela, but on steroids. Big scale version, big, large, beautiful scale version of Venezuela. How about we're buying oil from Venezuela? When I left, Venezuela was ready to collapse. We would have taken it over. We would have gotten all that oil. It would have been right next door. But now we're buying oil from Venezuela, so we're making a dictator very rich. Can you believe this? Nobody can believe it. Donald Trump en pleno epicentro, en pleno huracán político. Sí, Donald Trump, que sigue además siendo noticia por esta imputación por los papeles clasificados, que además, bueno, pues ya ha provocado una aún mayor división en el país entre quienes ven en esta historia o en esta imputación una caza de brujas y quienes realmente señalan que nadie está por encima de la ley, ni siquiera Donald Trump, especialmente Donald Trump, que además ha sido acusado por 7 cargos federales y que pues podría llegar a recibir una condena que sumaría hasta 100 años de cárcel. Este es uno de los asuntos que realmente centra la atención en Estados Unidos. Además, hay cierto temor a que pueda haber incidentes de sus partidarios tanto en Florida como en otros estados, que pueda haber incluso actos violentos en respuesta a esta imputación, y sin embargo no se presta tanta atención a estas palabras sobre Venezuela que acabamos de escuchar, y que realmente lo que evidencian es esa especie algunos medios decían la sinceridad, ¿no? Estaba a punto de colapsar, alegrándose casi que un país como Venezuela pudiera colapsar democráticamente, socialmente, económicamente, y nos hubiéramos quedado con todo su petróleo. Nos hubiéramos quedado con todo su petróleo de forma casi gratuita, ¿no? Y ahora, en cambio, estamos comprando el petróleo. Sorprende un poquito que
el líder de un país como Estados Unidos, uno de los países que presume de los valores democráticos y que además son los que guían un poco su política exterior, tenga este tipo de declaraciones tan descaradas, ¿no? Y en cierta forma pues tan poco respetuosas con la soberanía de otros países y que realmente pues indican un modo de comportamiento. Es verdad que todo lo que interpreta todo lo que dice Donald Trump en estos últimos meses hay que interpretarlo en modo su propia campaña electoral, en modo también supervivencia o intentar crear pues cortinas, no tanto cortinas de humo, sino distintos focos abiertos para que su persona quede siempre como en una situación superior. Es un poco su retórica, ¿no? Conmigo no hubiera habido guerra de Irak, conmigo Venezuela se hubiera hundido y tendríamos su petróleo. Este es uno de los modos de presentarse de Donald Trump que nos tiene acostumbrados, pero pues es llamativo, ¿no? Que apenas han tenido impacto estas declaraciones sobre Venezuela, que son bastante contundentes, hablando además de cómo un expresidente estadounidense defiende quedarse con los recursos de un tercer país de forma tan burda, ¿no? Y bueno, pues toda la atención esté centrada en este caso, que también revela modo de actuar, ¿no? La manera en que se llevó los papeles clasificados, esa especie de consideración de sí mismo por encima de la ley, por encima de cualquier convención, de cualquier norma que se impone. Y bueno, está este pulso que están llevando hacia tanto la justicia y digamos una parte de la sociedad estadounidense con Donald Trump y sus principios, un poco lo que representa. Oye, ¿qué ha pasado en Sudán? Porque estoy viendo, ¿se ha vuelto a complicar la situación? Pues la verdad es que sí, se está prestando poca atención aquí en Europa a lo que está sucediendo en Sudán, pero la situación sigue siendo dramática. Ya numerosas organizaciones están un poco alertando de que es un auténtico desastre humanitario. Había un alto el fuego que habían firmado tanto el ejército como las fuerzas de acción rápida de Sudán, que se ha mantenido mal que bien, porque realmente nunca ha sido un alto el fuego en sí mismo, pero que ha permitido la evacuación de numerosos civiles. Sin embargo, pues después de las semanas que ha durado este alto el fuego, se han recrudecido los combates. En las últimas horas parece que han muerto numerosas personas en estos choques. Y incluso hay una situación que alertaban varios medios y varios periodistas, los pocos periodistas o los pocos medios que están siendo capaces de contar lo que sucede allí, que hay una situación dramática porque muchos cadáveres quedan al sol, nadie los recoge, nadie se atreve a enterrarlos y realmente algunos barrios se han convertido en cementerios, lo destacaba un reportaje de la BBC, y están creando también una emergencia sanitaria, ¿no? De fondo sigue esta lucha entre, digamos, el ejército regular y las fuerzas de acción rápido, de apoyo rápido que están peleando por el poder. Y ayer mismo también una cumbre de varios líderes africanos en los que pedían que se buscara algún tipo de solución, pedían que se cesara. Tanto Estados Unidos como Arabia Saudí han intentado mediar y han conseguido algunos avances en forma de alto el fuego, pero realmente el problema sigue, y sobre todo la situación dramática de la población y el riesgo de desastre humanitario, porque esta situación sanitaria, también alimentaria, está habiendo muchísimos problemas. Pues económicamente evidentemente no está claro que realmente la situación es muy complicada, y bueno, pues intentos de ayudar, intentos de intervenir, pero de momento pocos resultados, y quizá pues todo está pasando un poquito desapercibido en los medios de comunicación internacionales. Bueno, y a ver, yo llevo unos días completamente desconectado, como estáis viendo, y además con una muy limitada conexión con el mundo exterior, pero algunas cosas que cuando voy caminando, que en las pocas zonas que hay de cobertura, en los claros que hay de cobertura, sí que he estado siguiendo esta historia tan fascinante de Colombia, esos 3 niños sobreviviendo en la selva, con su madre fallecida después de un accidente aéreo. Parece que la madre, hoy las portadas de los periódicos hablan de esto, la madre sobrevivió durante 4 días. 4 días en los que pudo comunicarse con ellos. El padre ha comparecido en algunos medios de comunicación, daba unas palabras ante la CNN. Ella lo único que me aclara es que la mamá estuvo 4 días viva. Entonces, antes de morir, la mamá le dice tal vez, váyanse. Y ustedes van a mirar quién es su papá y quién sí sabe qué es amor de papá, como se lo demostré a ustedes trayendo a mis hijos.
¿Cómo que van a coger a mis hijos como objetos de burla? Si yo que soy el papá no estoy haciendo eso, para que otras personas que están totalmente bien aquí, comiendo y durmiendo bien, se van allá, los dejan ingresar, sacan fotos de mis hijos, los riegan por las redes sociales. Eso es injusto y espero que Dios los perdone. Nosotros, como pueblo indígena, estamos capacitados para buscar, demostrándole al mundo que encontramos el avión, demostrándole al mundo que encontramos a los niños. A creerle a las personas que ni siquiera estuvieron en la búsqueda. No sé por qué me ignora como padre, sabiendo que vengo de 40 días de estar sufriendo. No entiendo. Se quejaba el padre de los niños de cómo le habían mantenido al margen de la operación de búsqueda, a pesar de que, en efecto, decía, hay que comprender el capítulo de la supervivencia de estos niños porque crecieron como indígenas, crecieron junto a la selva, crecieron abrazados por los árboles, por el agua de la lluvia. La verdad es que es una historia, es un periplo absolutamente espectacular, Pilar. Sí, y que realmente está fascinando a toda Colombia y a buena parte del mundo, ¿no? Es verdad que se van conociendo los pequeños detalles, algunos tan dramáticos como esto, ¿no? Que la madre sobrevivió durante 4 días, que pudo comunicarse con sus hijos y que bueno, parece que ella misma les dijo que se tenían que ir. Luego el operativo de búsqueda también se han ido conociendo más detalles, que ha habido una colaboración excepcional entre militares y entre tribus indígenas que se juntaban, incluso los avances tecnológicos que tenían los militares, la última tecnología y se juntaba con los saberes ancestrales. Se ha conocido que los indígenas, pues bueno, practicaban sus rituales porque ellos consideraban que la selva no era el problema, que la selva de hecho era lo que había ayudado a los niños y que era la selva también la que los mantenía pues un poquito a resguardo y no dejaba que los encontraran este operativo que se había organizado. De hecho, se van conociendo, parece que los militares y todos los equipos de búsqueda llegaron a recorrer 2.500 kilómetros en estos pocos días, que al final los encontraron en un sitio por el que habían pasado, pero los niños, claro, utilizando también estos saberes y este conocimiento de la selva, nunca permanecían quietos, ¿no? Se iban moviendo en búsqueda de un sitio pues que les diera mayor seguridad. Realmente todos los detalles que vamos conociendo parecen más propios de un guión cinematográfica, pero bueno, han demostrado también, es una historia con final feliz, que en este sentido para Colombia es especialmente importante. Por cierto, que acaban de tener otra buena noticia Colombia, porque el gobierno y el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, esta guerrilla pues que se mantenía activa, han firmado un alto el fuego de 180 días. Hay una negociación en marcha. Gustavo Petro tiene una agenda de negociadora de paz bastante importante y bueno, están coincidiendo estas dos noticias. Los detalles de la odisea de estos 4 niños, hay incluso imágenes en las que se les puede ver pues los detalles, ¿no? La corta edad de los niños, la situación que han vivido, realmente está generando un enorme caudal de solidaridad y de simpatía en todo el mundo. El padre ha protestado precisamente por la difusión de esas imágenes que estaban siendo utilizadas por algunos desalmados para hacer memes en las redes sociales, pero sí, dicen los indígenas, la selva no era la amenaza, la selva fue la que los salvó, y explican también cómo se interpreta desde esa cosmovisión indígena el caso de los 4 niños que han conmovido al mundo. Pidieron pan con salchichas cuando los encontraron, y los que participaban en el operativo de búsqueda dicen que no se entiende con todo lo que recorrieron que encontrasen a los niños por donde ya habían pasado. Los niños estaban en constante movimiento, parece. Bueno, el caso es que es un periplo, una noticia fascinante que ha despertado, claro, una niña de 13 años, otro de 9, 4 y 1 año. Imaginar la situación, la tragedia con la madre fallecida allí mismo, pues no se nos ocurre nada más doloroso, pero paralelamente también esta gesta de supervivencia. Bueno, ya sabéis que los martes aquí además abrimos un capítulo para hablar precisamente de cómo la naturaleza, el medio ambiente, la ecología, el gran reto que tiene la humanidad por delante se abre ante nosotros, y hoy conversando con Juan López de Uralde, que contra su voluntad está también en el epicentro informativo, precisamente porque en las últimas horas, toda la impresión por los datos que se conocen de las listas, parece que no irá en las listas de esa coalición
nacida al calor de Sumar, Podemos, Compromís, Más País. En fin, hablamos con Juan López Duralde. Datos que aseguran que el calentamiento global provoca cada año en el mundo 7 millones de muertes prematuras, más que las causadas por el SIDA y la malaria, por ejemplo. Han ido a parar al río Guadiamar después de que se rompiera una balsa en las minas de Aznalcóllar. El vertido, que contiene ácidos y metales pesados, ha afectado a viviendas. Estos picos de polución no solo hacen que nuestra salud se resienta, también reducen nuestra esperanza de vida. El petrolero, el Prestige, que naufragó ayer con 77.000 toneladas de combustible en su interior. Hay que controlar que no aumente el vertido al mar. En Muxía, entonces aquí caían 450 litros por metro cuadrado, ahora son 308 y la uva se seca. El agujero del Ártico alcanzó un tamaño similar al de 5 veces Alemania y se formó la primavera pasada tras un periodo inusualmente prolongado de bajísimas temperaturas. Todos tenemos el poder de cambiar. Entonces, ¿a qué esperamos? Juan López Duralde, muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Juancho. Mira que estos días son agitados. Oye, me vas a dejar que haga un comentario, Juancho, porque yo sé que convinimos que nos acompañabas cada semana en calidad de ecologista, de activista medioambiental. Sé que, además, en estas horas estás tratando de no irrumpir en el debate de los acuerdos de Sumar, Podemos, de Alianza Verde, pero sí me gustaría hacer un comentario, porque no tendría sentido que los oyentes de este programa estuvieran escuchando esto y que es el gran elefante en la habitación. Yo, en lo que a mí se refiere, ya lo dije aquí en el programa, Juancho, yo no puedo callarme. Muchos valoramos extraordinariamente tu trabajo en el Congreso. A algunos nos parece que no es una buena noticia, que es una mala noticia que no haya sitio en las listas electorales para ti, para Alianza Verde, para el proyecto del ecologismo político. Lo dije ayer, no es una buena noticia que en este tiempo de emergencia climática una formación de nueva creación no haya colocado a referentes ecologistas como tú en primera línea. Es mi opinión, no sería honesto, dado que hablamos cada semana, si me lo callase. Espero no meterte en problemas, porque sé que tú prefieres no irrumpir en este tema, pero yo sí puedo hacerlo y simplemente quería dejar constancia, Juancho. Pues muchas gracias, Fernando. Yo creo que efectivamente es fundamental que el ecologismo político esté presente en primera línea, ¿no? Y realmente si eso no ocurre, pues en fin, será un paso atrás, pero bueno, no es un problema de personas, es un problema de que realmente necesitamos estar ahí en momentos de crisis ecológica tan grave, ¿no? Y bueno, me parece que sería grave que no hubiera nadie representando, digamos, este perfil, ¿no? La prueba de que es un tiempo de máxima atención para este asunto es algo, Juancho, que esta semana está en las portadas de todos los periódicos en Estados Unidos. Los más de 440 incendios activos en Canadá están asfixiando el noreste de Estados Unidos. El propio Biden dijo, esto es una de las consecuencias que estamos empezando a ver ya directas del cambio climático, ¿no? Pues sí, la verdad es que los incendios en Canadá son realmente devastadores, están afectando a miles de hectáreas ya. Y bueno, hay una paradoja que a mí por lo menos me ha llamado mucho la atención, ¿no? Y es que nos hemos enterado cuando ha llegado el humo a Nueva York. Es decir, lo que realmente ha tenido impacto mediático no han sido tanto los incendios en Canadá como esas imágenes de Nueva York envuelto en una niebla de color marrón, ¿no? Y es entonces cuando nos hemos enterado, ¿no? Me parece esto en sí mismo también un poco dramático. No sé hasta qué punto nos estamos acostumbrando a los grandes dramas ecológicos y dejan de ser noticia, y solamente cuando ocurre algo pues anormal o cuando afecta pues a una urbe tan mediática como es Nueva York, pues parece que salta a los grandes medios, ¿no? Porque realmente los incendios en Canadá, a pesar de ser unos incendios devastadores, a pesar de no tener precedente, sin embargo, estaban pasando prácticamente desapercibidos. Y bueno, esto también empieza a preocupar, ¿no? El hecho de que las alteraciones ecológicas y climatológicas son tan frecuentes que prácticamente pues han dejado de ser noticia. Nos has señalado muchas veces, Juancho, que el cambio climático
una de las consecuencias que tiene precisamente es que los incendios serán más grandes y más devastadores. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la sequedad ambiental hace que el bosque esté prácticamente, cuando está sometido en plenas olas de calor, etcétera, pues el bosque presenta unas condiciones en las cuales el fuego se extiende a toda velocidad, ¿no? Eso hace que sea prácticamente imparable, por lo menos en una primera fase, con medios humanos, y esto ya los propios bomberos lo reconocen, es lo que se llama los incendios de sexta generación, que son aquellos que realmente son incontrolables para el ser humano, ¿no? En España lo estamos empezando a vivir. Hay varias alteraciones que estamos viviendo en España con los incendios. Una de ellas es precisamente el que empiezan antes. Hemos tenido incendios gravísimos ya en el mes de marzo en España, ¿no? Y por lo tanto la temporada de incendios ya no es como solía ser de julio a septiembre, sino que es prácticamente todo el año. Y otra es estos grandes incendios forestales, que técnicamente se llaman los que afectan a más de 500 hectáreas, pero que realmente cada vez pues son más grandes por eso, ¿no? Porque las condiciones de sequedad en el monte son brutales. Son fenómenos que se vuelven explosivos, incendios explosivos. Oye, esta semana coincidía también con otra noticia. Escuchábamos a una meteoróloga, a Joana Ibars, advirtiendo de lo que está ocurriendo en el Océano Atlántico. Está exageradamente cálido. No tiene precedentes, decía. Claro, esto tiene consecuencias, y tiene consecuencias especialmente también para la península ibérica. Sí, claro. Esto es una gráfica que está circulando por ahí, donde se ve claramente que la temperatura del Atlántico Norte se sale de todas las escalas que hubiéramos tenido hasta ahora. Es decir, es una gráfica que sube prácticamente en vertical, que rondan los 22 grados centígrados, muy por encima de la media, ¿no? Y esto, bueno, pues tiene muchísimas consecuencias. Hay que tener en cuenta, en primer lugar, lo que supone para el deshielo, ¿no? El aumento del deshielo, por ejemplo, en Groenlandia, con la entrada de agua dulce, y sobre todo lo que puede suponer con el desvío de la corriente del Golfo, ¿no? Que es la que mantiene unas temperaturas templadas en el norte de Europa, ¿no? En la costa atlántica. Y bueno, por supuesto también el hecho de que en la medida en que el mar tiene más temperatura, está más dilatado y por lo tanto aumenta más también el nivel del mar, ¿no? Por lo tanto, por todos esos motivos, pues es muy preocupante, y sobre todo porque es un síntoma más de ese calentamiento que, bueno, pues que estamos viviendo con especial gravedad precisamente en el hemisferio norte, ¿no? Lo cual nos recuerda que deberíamos ser especialmente sensibles precisamente a las políticas que contribuyan a frenar esta emergencia. Las aguas del Atlántico alcanzaron un nuevo récord en cuanto a su temperatura, con 22,2 grados. Pues Juancho López Duralde, gracias de corazón. Gracias a ti, Fernando. Un abrazo. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Darling, I know it's hard to let go. Soon I will hold you again. Longer days when I'm away. Bueno, en España, claro, mientras todo esto sucede en el mundo, ahora veremos, porque hay algunas noticias también que nos advierten de los peligros de la penetración de la derecha, de la extrema derecha en el panorama político. Lo estamos viendo en Hungría, ahora le vamos a pedir a Pilar que nos cuente esto, pero fijaos, aquí en España son noticias los pactos, los acuerdos a los que ya está llegando el Partido Popular con Vox. Decíamos en la cabecera que son pactos de naturaleza poco clara, puesto que nadie quiere escenificarlos de forma muy evidente para no enturbiar la campaña electoral, para que no se destapen todas las cartas, pero Vox está tratando de, sabiendo que si fuerza demasiado la maquinaria y se hace mucho ruido, probablemente desmovilizará y movilizará también más a la izquierda, pero Vox le está diciendo al Partido Popular
que hay que llegar a acuerdos, que eso de esperar nada de nada. Hay 135 municipios en los cuales es fundamental el acuerdo de Vox y el Partido Popular para desbancar a la izquierda de las instituciones. En eso estamos trabajando y la evidencia y la muestra es Guadalajara, Elche, y estamos convencidos de que en los próximos días puedan ser muchos más. Eso decían desde la extrema derecha y, en efecto, esta mañana en las portadas de la prensa en España es uno de los asuntos donde se colocan el foco. Dice el periódico ABC que el Partido Popular necesita el sábado a Vox para gobernar en 7 grandes ciudades y 128 municipios. Que el portavoz nacional ha criticado que Carlos Mazón negocie con el candidato de Vox en Valencia, que era una línea roja, decía Borja Semper, mientras Feijóo situaba su cúpula en los primeros puestos y renovaba a 3/4 partes de la lista para el 23J, dice el periódico ABC. Vamos, que por el camino se ha quedado una 1/4 parte de las listas del antiguo PP, la elaboración de las listas que siempre es conflictiva. Según el periódico El Mundo, Vox amenaza al PP con repetir elecciones por intentar vetar a sus candidatos. Génova pide que aparte a su líder en Valencia porque está condenado por maltrato. Dicen que es una línea roja y Vox dice que de eso nada. Deben negociar 135 ayuntamientos. Hoy en la portada de el periódico El Mundo también está este asunto. Mientras tanto, también en el periódico La Razón, Mazón no negociará con Vox el reparto de gobierno, dice esta mañana el periódico La Razón en su portada. Líneas rojas de Génova en Valencia, violencia de género, igualdad, Estado autonómico, inmigración europea. Y claro, el Partido Popular dice... fijaos cómo es la frase que han utilizado. Si seguimos con Abascal, el modelo de Sánchez con Iglesias, acabaremos igual que ellos, dicen desde el Partido Popular. El caso es que en el Partido Popular hay preocupación, no quieren que se vean demasiado los pactos con Vox, especialmente en este tiempo electoral, y Núñez Feijóo en todo caso se le ve que hay preocupación por la movilización. Incluso pide a la gente que aplace sus vacaciones. Mi compromiso es que los españoles vayamos a votar con ilusión el 23 de julio. Estemos donde estemos. Ya sea a 100 kilómetros del colegio electoral, a 500 kilómetros del colegio electoral, a 1000 kilómetros del colegio electoral, o ya sea, queridos amigos, que tengamos que aplazar nuestros días de descanso. España es mucho más importante que una persona. España es nuestro país, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros impuestos, nuestros servicios. Eso decía Núñez Feijóo, hay que movilizarse, hay que incluso posponer las vacaciones si es necesario. Y fijaos, decía, claro, los peligros de los pactos, los que se conocen, los que todavía no se ven. Y decía Pedro Sánchez, hay que andarse con ojo, porque si comienzan a derogar leyes, se perderán, entre otras cosas, el respaldo de Europa y, entre otras cosas, el acceso a mucha financiación. Y es la amenaza de revertir una política económica, una política laboral, una política energética que está dando ya sus frutos. En términos de competitividad económica, también de reindustrialización de España. La supresión de leyes fundamentales como, por ejemplo, la ley educativa o las leyes educativas, para ser más explícito, o la ley de ciencia, la política energética, cuyo principal paradigma es la ley de cambio climático y transición energética, o el fin de la solución ibérica, con el cual también están amenazando, la ley de telecomunicaciones o la ley de startups, por citar algunas de enorme trascendencia, a mi juicio, para nuestra economía y para también su modernización. En definitiva, yo creo que las consecuencias serían graves en términos de retrocesos. Y no solo por una cuestión de seguridad jurídica, que también, sino porque también comportan un riesgo presupuestario real, del que algunos, en su empeño por derogar y por deshacer, parecen no ser conscientes. Porque creo que es importante recordar algo que es evidente, y es que estas medidas que hemos aprobado en esta legislatura tan intensa y tan azarosa son medidas que hemos acordado con la Comisión Europea. Son medidas que estaban incorporadas en las recomendaciones de país de Bruselas año tras año a España. Así que advierte Pedro Sánchez de lo que puede significar esa promesa electoral de la derecha y de la extrema derecha, la derogación de todas esas
leyes. Oye, un ejemplo, Pilar, en todo caso muy claro, muy evidente, es lo que está ocurriendo en Hungría. Nos puede servir de ejemplo, de advertencia sobre lo que puede terminar sucediendo también aquí. Estamos viendo en Hungría y en Polonia cómo se intensifica la ofensiva contra los derechos LGTBI. Sí, y de hecho ambos países han votado en contra de una declaración europea conjunta en el que se buscaba la unanimidad y que Europa se manifestara o reforzara la protección de estos colectivos, también de las mujeres, de los migrantes. Es decir, desde hace cierto tiempo Polonia y Hungría mantienen este pulso o están intentando contrarrestar todos los avances o todas las políticas desde la Unión Europea se intenta impulsar, y esta declaración, además de valores, de intenciones que desde Bruselas o una parte de los países intenta llevar a cabo. Lo que hablaba Pedro Sánchez tenía que ver también con los fondos. De forma llamativa, ambos países tienen los fondos europeos, los tienen medio bloqueados, hasta cierto punto paralizados por algunas de estas polémicas, por algunas de las leyes que han aprobado. Polonia, por ejemplo, es este país que sigue teniendo zonas declaradas libres de LGTBI, ¿no? Una cosa bastante llamativa. Víctor Orbán, el presidente de Hungría, el presidente húngaro, también ha hecho gala muchas veces de esta reivindicación de la familia como una única concepción de los valores más conservadores y más tradicionales. Es curioso que además Italia ahora, con este gobierno liderado por Giorgia Meloni, en el que estaba con el apoyo de hecho de Silvio Berlusconi, que mira, irónicamente estaba echando un repaso. Víctor Orbán ha publicado un adiós, amigo mío, a la muerte, después de la muerte de Berlusconi, una foto en la que se le ve de la mano y muy sonrientes y hablando del gran luchador que ha sido, pero es verdad, había cierta afinidad entre estos gobiernos, y Italia ahora mismo, esto que alertaba Pedro Sánchez, tiene bloqueado el tercer pago de los fondos, un poquito también a la espera de los pasos que va a dar el gobierno de Meloni, ¿no? Esto es un poquito lo que sucede cuando hay países que tienen gobiernos muy ultranacionalistas o incluso populistas de la Unión Europea, se ponen palos en las ruedas también y se intenta contrarrestar. Pero es verdad que lo que está sucediendo ahora mismo en estos países, y esa especie de contrapeso que están intentando ejercer para que se retracte. Además es que algunos de los lenguajes son bastante llamativos. Había una secretaria de Estado polaco que aseguraba que se estaban intentando fomentar privilegios para el colectivo LGTBI y que había un odio contra la religión, un lenguaje que llama la atención en el pleno siglo XXI en Europa, pero que se está dando y no está tan lejos, ¿no? Esto es quizá una de las lecciones que habría que sacar. ¿Mejora? Bueno, pues fijaos en una cosa que ocurrió ayer. Ayer estaba siendo entrevistado en la COPE el expresidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. Fue preguntado por el final de la banda terrorista ETA. Esto es buena muestra, decían en las redes sociales después, de cómo se debe responder ante las provocaciones, ante el intento de redibujar la historia. Es una buena muestra de cómo no se debe dar ni un paso atrás frente a el nuevo marco que intenta establecer la extrema derecha. Zapatero se indignó ante la pregunta de si fue su gobierno quien acabó con ETA o fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Es decir, que me está diciendo que el que acabó con ETA fue el Partido Socialista. Mi gobierno, sí. Mi gobierno, sí, lo digo. Bajo mi gobierno se terminó ETA, se entregó ETA, se rindió ETA. Sí, lo digo y lo afirmo. Y lo sé. Lo sé seguramente. Permítame que a estas alturas ya de los años que han pasado, creo que puedo ser la persona que más datos tenga, que más información atesore y que más conozca. Sí, fue bajo mi gobierno, en una doble estrategia, por supuesto de autoridad democrática y de acción política, donde el diálogo y la palabra tuvo que ver cuando el ETA se entregó.
cuando ETA se entregó. Y eso, oiga, derrotada por las fuerzas de seguridad del pero Estado y por todos los gobiernos de la así, a no ser democracia. que también ahora se intente borrar los hechos más evidentes de la historia. Sí, pasó con mi gobierno, no pasó con el gobierno de Aznar ni con otros gobiernos, o el de Felipe González o el de Rajoy. Pasó. ¿Lo reivindico? Sí. ¿Me siento orgulloso? Extraordinariamente. Porque además se intenta establecer ese discurso, fueron los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que dependían del gobierno de Zapatero. Cuidado, con numerosos palos en las ruedas que estuvieron poniendo desde altas instituciones, desde la judicatura, desde algunos representantes de la policía y de los servicios secretos, poniendo muchas dificultades para que prosperase ese proceso que puso fin, que selló el final de la banda terrorista ETA. Ni un paso atrás, decían ayer en las redes sociales, ni un paso atrás se debe dar ante este debate, porque sí, es una clara muestra de cómo se trata de redibujar la historia, de cómo se trata de reescribir la historia para quitarle, no ya al Partido Socialista o a José Luis Rodríguez Zapatero, sino el protagonismo que tuvieron numerosas personas que dieron los pasos necesarios, los que había que dar en aquel momento para sellar el final de ETA. ¿Escuchaste el fragmento, Pilar? Bueno, un poco por encima, pero no, es que no salgo de mi asombro de que esto se haya vuelto a colocar en el debate y que se esté utilizando de una forma tan burda y tan dañina para la que es el relato colectivo, ¿no? Es decir, que se esté utilizando esto para la disputa partidista, para desacreditar al rival, me deja muy preocupada, porque creo que precisamente uno de los pocos asuntos que generaba un cierto consenso y que se había superado era este, yo creo, ¿no? Y se estaba intentando avanzar. Me sorprende además que toda esta derecha que defiende que no se hable del pasado con Franco haya vuelto a recoger, ya utilizar la bandera del terrorismo de ETA para estos fines, ¿no? Si las víctimas, o si hay que velar por las víctimas y velar por estos asuntos en un sentido, habrá que hacerlo en los dos también, y en este sentido que se vuelva y que le pregunten a José Rodríguez Zapatero con este doble sentido, con esta doble lectura que se está haciendo desde la derecha, me parece muy preocupante y creo que habría que evidenciarlo. Además es que se está haciendo específicamente para intentar hacer daño electoralmente de cara a las elecciones. Probablemente una vez que pasen las elecciones estos se apaguen, pero deja ahí unas brasas o mete ahí una grieta que luego es mucho más complicado cerrar y que realmente puede generar bastantes problemas o estas ideas se pueden fomentar en algunos sectores y me parece muy irresponsable, la verdad. Un país que tiene una enorme dificultad para reconocer a los rivales políticos sus aciertos, reconocer aquellos pasos que se dieron tan trascendentales para que pudiésemos vivir el final de la banda terrorista ETA, el final de los asesinatos, en esos pasos que fueron decididos con tesón por un gobierno que no tenía nada a favor en esa materia y que la prueba está en que sigue todavía siendo cuestionado por esto. Pero ayer fue un gran ejemplo el de José Luis Rodríguez Zapatero y era reseñado así en el debate político, en las redes sociales, decían, este es una buena muestra, un buen ejemplo de cómo no se debe conceder ni un mínimo espacio a que triunfe ese marco que quieren colocar y ese intento para reescribir la historia. Bueno, José Luis Rodríguez Zapatero ayer en la COPE con Carlos Herrera. Ayer también de todas formas, me parece muy interesante que Zapatero vaya a la COPE y se siente 40 minutos con Carlos Herrera, ¿no? Creo que al final este talante y esta manera de afrontar, incluso de sentarte con la gente que piensa distinto a ti, sabiendo que además te van a rebatir esto y también ser capaz de exponer en los micrófonos de medios de comunicación que están un poco difundiendo este tipo de teorías, me parece que es un trabajo ingrato probablemente, pero muy necesario y que hay que valorar también, ¿no? Hombre, yo creo que dice mucho a favor de Zapatero, porque además me consta que ha sido siempre algo que está muy relacionado con sus propias convicciones democráticas, la necesidad de participar, de creer en la pluralidad política, informativa, de participar de ese debate. Ahora bien,
No estamos tampoco acostumbrados a escuchar a Zapatero con esa contundencia y que marcase porque una cosa es que participes en el debate político. Ahora, eso sí, lo hizo sin salirse una sola línea, sin entrar en la descalificación en ni una sola fracción de segundo. Bueno, pues fijaos, esto es una de las cuestiones que esta mañana están puestos sobre la mesa en el debate político. No lo veréis en las páginas de los periódicos, aunque sí que he visto que había tenido más repercusión de la esperada para una entrevista de esta naturaleza en una emisora de radio y cómo había salpicado a otros medios de comunicación, pero en el debate, en las redes sociales, en el debate político, en la agenda pública sí que se ha colocado. Bueno, el caso es que el Partido Socialista quiere centrar la campaña en los logros conseguidos, quiere centrar la campaña electoral reivindicando la economía. Ayer vimos a Nadia Calviño, que están tratando de empujarla no solamente a que participe en debates en debates económicos, incluso televisados contra los representantes del Partido Popular, pero el Partido Popular escamotea la posibilidad, la esquiva, y Nadia Calviño aprovechó ayer para reivindicar la economía de la etapa de Pedro Sánchez. Que convendrán conmigo que el debate público durante los días anteriores a las elecciones locales y autonómicas estuvo dominado por temas que no tienen absolutamente nada que ver con la política económica. Y, de hecho, creo que es evidente que el Partido Popular no quiere hablar de economía precisamente porque la economía española va muy bien, porque tenemos un fuerte crecimiento económico, fuerte creación de empleo, una mejora de la calidad del empleo, porque estamos entre los países con la inflación más baja de Europa, porque los salarios están mejorando y porque en general se está produciendo una reducción de la desigualdad y una mejora de la calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. Y eso creo que es lo que explica que el Partido Popular por el momento no haya dicho ni quién, ni qué, ni para qué. Y por eso creo que es tan urgente que los ciudadanos conozcan cuáles son las propuestas que defiende el señor Feijóo. ¿Qué piensa hacer el señor Feijóo con las pensiones? Ha dicho que va a derogar la reforma de las pensiones. ¿Quiere esto decir que quiere volver a congelar las pensiones? ¿Qué va a hacer el señor Feijóo en materia salarial? Se han opuesto a todas las decisiones de nuestro Gobierno orientadas a mejorar el salario mínimo interprofesional y favorecer una mejora de los salarios en nuestro país. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿Va también a congelar la subida de los salarios? ¿Qué piensa hacer el señor Feijóo en materia de la reforma laboral? Votaron en contra de la reforma laboral, han tratado de recurrir todas estas reformas estructurales de nuestro país. Pues el Partido Popular promete que sí, que se verán derogadas algunas de esas medidas. Por cierto, hay alguna buena noticia económica. El precio de los alimentos se modera por tercer mes consecutivo. La inflación cierra mayo en el 3,2%. Los expertos vaticinan que los precios seguirán desacelerando en España durante el verano, ayudados por el efecto base. Dicen esta mañana, parece que hay buenas expectativas en materia económica, están dando buenos resultados. Parece que de nuevo alguna noticia que nos también marca parte del debate electoral. Es esperable que el PP trate de esquivarlo, pero mientras tanto, bueno, ayer sí vimos también a Teresa Rivera hablando de la estrategia del Partido Popular. Dice que lo que están tratando de hacer es desmovilizar a la izquierda. Yo creo que estamos ya directamente con la lista de las personas que aparecerán en cada una de las circunscripciones en la siguiente etapa. Ya estamos en qué es lo que se propone, qué es lo que importa, cuáles son los diagnósticos que cada partido hace con respecto a los desafíos que tiene España en este momento y la manera en la que resolverlos. Yo me alegro de que en Sumar hayan llegado a un acuerdo y evidentemente en el Partido Socialista también tenemos ya unas listas respaldadas por el Comité Federal, así que me parece que es hora de concentrarnos en lo que importa de verdad, que es ese contenido, esas propuestas que cada uno de nosotros debemos hacer. Y yo todavía hay algún partido con vocación de gobierno a quien no le he oído nada más que en negativo oponerse a todo lo que ha hecho este gobierno, incluso aquellas cosas que han sido enormemente ventajosas para la sociedad, sin que haya ninguna sola idea a cambio ni una sola referencia a cuál es la situación que vive Europa, la situación que viven los españoles o esa economía que, yendo como una moto, aparentemente quieren frenar.
¿No cree que puede entonces desmovilizar a la izquierda tantas diferencias, ¿no?, en la elaboración de listas de la izquierda? Yo creo que hay muchísima gente, sobre todo a la derecha y a la extrema derecha, que tiene muchísimas ganas de desmovilizar a la izquierda, que se sientan resignados y que la batalla está perdida. Y yo creo que lo que hemos hecho ha sido enormemente positivo para la sociedad española y que, al contrario, merece la pena defenderlo, consolidarlo y seguir avanzando. Bueno, la campaña electoral, la campaña política y el gran elefante en la habitación, que todavía no termina de resolverse, el gran elefante en la habitación, que es... No, es que alguien lo ha comentado en el chat y es verdad, lo vi ayer y me llamó tanto la atención que, hablando del tema económico, de cómo realmente al Partido Popular no va a poder utilizar el tema económico en esta campaña electoral, porque la gestión del gobierno realmente le está dando, desde luego en datos macroeconómicos, le está resultando muy lucida, ¿no? Pero es que además ayer Antonio Garamendi, el presidente de la COE, pidió que el próximo gobierno no toque la reforma laboral. La reforma laboral, esta que parecía que iba a hundir España, que iba a hundir las empresas cuando el gobierno consiguió aprobarla, poniendo de acuerdo a sindicatos y a empresarios, y ahora el presidente de la COE la ha defendido, ¿no? Ha dicho que lo que se ha acordado, lo que se ha firmado, hay que darle tiempo y que tiene que haber un marco estable, y ha pedido al próximo gobierno, claramente con idea de que pueda ser un gobierno liderado por el Partido Popular, que no la toque. Me parece que es bastante relevante y, en este sentido, en cierta forma, una reivindicación de algunos de los logros del gobierno, ¿no? Hablamos también del SMI, algunas de estas medidas que se han tomado, que se han aprobado en esta legislatura, y que vemos como el tiempo, como la lógica, incluso contraviniendo algunos de los argumentos más clásicos de algunos analistas, pues ha demostrado que se podía, y que de hecho pues da ciertos frutos, y hasta aquellos que parecían los más contrarios o los más perjudicados por la reforma laboral, como es la COE, pues ahora resulta que la están defendiendo. Pues en efecto, todo lo que ha ocurrido en la economía ha desdibujado la estrategia de un Partido Popular que navegaba con mucha comodidad siempre en los debates económicos, también un poco porque han vivido de las rentas de un discurso, porque después el milagro económico del Partido Popular resultó que era llenar los bolsillos de Rodrigo Rato, que era el supuesto autor de ese milagro económico. Bueno, el caso es que sí, hoy en 5 días es objeto de análisis en el periódico 5 días en España también este tema. Sánchez acusa a Núñez Feijóo de falta de plan económico, el presidente pide al PP que defina su cartel electoral y diga ya quién se va a enfrentar con Nadia Calviño. El Partido Popular dice que no va a haber debates económicos, pero los hubo en el pasado, y todo el mundo recuerda que, en efecto, hemos tenido en ocasiones debates, sobre todo en plena crisis económica, entre ministros de Economía. Es verdad que no es lo más seductor que pueda programar un canal de televisión, para que nos vamos a engañar, pero bueno, mientras tanto, según el periódico La Razón, el PSOE está tratando de apartar a Podemos de la gestión económica del gobierno. La Inspección de Trabajo está paralizando las campañas estrella de Yolanda Díaz, dice el periódico La Razón, y sí, esto colocado en el foco, la materia económica. Pero decía, el gran elefante en la habitación son los acuerdos de gobierno. Damos por hecho que sí, que en efecto el asunto, el objeto de análisis y el asunto de debate debiera no ser tanto los pactos y los acuerdos, sino las estrategias para vencer, para hacer frente a la extrema derecha, al ascenso de la extrema derecha, que es una de los escenarios más preocupantes que tenemos por delante. Pero el elefante está en la habitación. Los pactos se han cerrado. Podemos sigue mostrando profundas discrepancias con el acuerdo, a pesar de que anuncian que se cumplirá, que acudirán juntos a las elecciones, pero muestra públicamente sus discrepancias con el veto ejercido contra Irene Montero. Podemos pedir a Yolanda Díaz que retire ese veto. Como ustedes saben, el viernes pasado firmamos la coalición con Sumar sin acuerdo, porque hasta el día de hoy Yolanda Díaz sigue manteniendo el veto a Irene Montero. Esto es algo que se puede arreglar. Se puede arreglar porque hasta el lunes que viene todavía hay tiempo para registrar las listas. Insistimos a Yolanda Díaz en que retire el veto a Irene Montero. Esto es un error político, pero también es un terrible mensaje a la sociedad, ¿no? Es un mensaje
de un veto precisamente a las valientes, a las que se enfrentan al poder y a las que, a pesar de las campañas de odio, a las manipulaciones, han llevado a nuestro país a la vanguardia de los derechos feministas. Por eso insistimos en que Yolanda Díaz retire el veto a Irene Montero. Y se sitúa el debate en si era oportuno o no vetarlo, si restaba la presencia de Irene Montero o no electoralmente, y entonces en ese lío también, mientras tanto, Sumar trata de pasar página, evita pronunciarse sobre este asunto, pero, insisto, es el gran elefante en la habitación. A veces es mejor ante estas cosas pues levantar la mano y simplemente, pues si esto es parte del debate electoral que se está dando y de las propias militancias. Luego, en esto también internamente en los partidos dicen, bueno, cuidado, que una cosa es el ruido que se hace en las redes sociales y otra muy diferente el ruido de las páginas de los periódicos o el debate real de los ciudadanos, que igual no están, en efecto, tan metidos en el calor de la discusión política. Pero Yolanda Díaz, desde luego, como estrategia, evita pronunciarse sobre esto, aunque alguna palabra que ya ha sido muy releída por los medios de comunicación, alguna palabra sí dijo. España estaba pidiendo un gran acuerdo y lo hemos hecho. Lo hemos hecho por nuestro país. Quiero dar las gracias a todas las formaciones políticas por su generosidad. España lo que está esperando es que hablemos de sus problemas, y sus problemas son hoy la pérdida de poder adquisitivo en los trabajadores, en la gente humilde, en los barrios de nuestra ciudad. Quieren que les hablemos de sus problemas reales. Por tanto, desde ya mismo vamos a hacer lo que tenemos que hacer, que es dar soluciones a nuestro país. Las tenemos un programa que presentaremos en los siguientes días y vamos a seguir mejorando la vida de la gente. He dicho estos días que estas elecciones no van de los pasados 4 años, aunque fíjese lo que hemos hecho en los pasados 4 años. Hemos hecho una reforma laboral que ha mejorado la vida de la gente. Hoy España ya cumple con los estándares de temporalidad en las empresas privadas europeas. Nos decían a lo largo de toda la democracia que no era posible, y fue posible. Hoy tenemos nada más nada menos que 20,8 millones de personas ocupadas en España. Tenemos, fíjese, ¿no?, una brecha retributiva muy inferior, a pesar de que hemos sufrido crisis brutales con una caída del PIB en 11 puntos, pues somos el segundo país. E intentaba recolocar el debate en los logros económicos conquistados. Pero ayer participaba Pablo Iglesias en Hora 25 y hacía una reflexión sobre el veto ejercido contra Irene Montero. Hacía una lectura personal, puesto que Irene Montero es su pareja con quien convive, y también una lectura profesional en términos políticos, decía Iglesias. Yo creo que a nivel político el veto de Yolanda es un terrible error, y creo que es algo que puede hacer daño electoralmente a un espacio político que es imprescindible para que no gobierne el PP con Vox. Quedan todavía 8 días. Yo sé que incluso en el entorno de Yolanda Díaz hay muchos sectores que le están diciendo: te has pasado, esto es un error político. O sea, el otro día Willy Veleta, un reportero de Canal Red, estaba en el acto de presentación de Sumar y preguntaba allí a la gente, y digamos como los más entusiastas del partido de Yolanda estaban diciendo: no compartimos esta decisión. Incluso pues hay compañeros a nivel internacional que están diciendo: no se puede lanzar un mensaje así, digamos el apartar a compañeras que son un referente de la lucha feminista y la lucha por los derechos LGTBI, que precisamente por eso han sido objeto de una violencia política y mediática por parte de la derecha y la ultraderecha, y que eso traslada un mensaje terrible, un mensaje de disciplinamiento, de decir bueno, si quieres hacer política en la izquierda, procura que no te saquen en los papeles, procura. Pero, en efecto, también podríamos pasar páginas sobre este debate, pero lo cierto es que está colocado en él, es parte de lo que está sucediendo en la vida interna de este acuerdo, en esta gran coalición de partidos que luego, por otra parte, ha conquistado. Sí, es inédito ver a tantas formaciones políticas llegando a acuerdos. Algunas de esas, por ejemplo, Joan Baldoví decía estar satisfecho con la parte que le toca.
Nosaltres estem satisfets en la negociació que nosaltres vam tindre amb Sumar. En les altres negociacions amb altres forces, pues bueno, algú tindrà que estar satisfet. Nosaltres estem satisfets del nostre... Y a quien sí estaba frotándose las manos era el Partido Popular. Borja Semper aprovechaba para hacer un cuestionamiento general. Decía Borja Semper, y estos son los que venían a renovar la política y ahora se pelean por un sillón. Estos días estamos viendo cómo todos aquellos que venían a renovar la política y que eran nueva política se pelean en los sectores de sus proyectos políticos por mantener un sillón. Estamos asistiendo a un sálvese quien pueda que los españoles y que España no se merece. Vemos acusaciones de purgas, cambios unilaterales de candidaturas, enfados, acusaciones de boicots, y mañana habrá un Consejo de Ministros, si me permiten esta licencia, en la que nos gustaría verlos por un agujerito, porque van a coincidir en esa misma mesa quienes se acusan de vetos, quienes se acusan de purgas, y quienes están enfadados. Estoy pensando en la vicepresidenta Yolanda Díaz, en Yone Belarra e Irene Montero. Sánchez también, por su lado, está metiendo con calzador a todos los ministros y a todos los perdedores de las últimas elecciones, en un ejercicio también poco edificante, que también les confieso que esto les tiene que importar especialmente. Bueno, pues así está el foco de la campaña situado. Digo, es inevitable. Claro, hay quien dice, no, hay que pasar ya página, hay que empezar a mirar en el resultado electoral. Digo, bueno, pues empiecen a resolver los problemas porque sí, ahí están los líos montados sobre la mesa y claro, el Partido Popular hace lo que sabe hacer. A río revuelto, lo que haría cualquier otro partido político en la misma posición. A río revuelto, ganancia de pescadores, Pai. Sí, y de hecho hemos visto que también hay numerosos análisis que evidencian que Núñez Feijóo también está recuperando a determinados candidatos para las listas y a otros los está excluyendo. Vamos, lo que viene siendo uno de los aspectos quizá menos edificantes y más feos, entre comillas, de la política, pero que es real y que hacen absolutamente todas las formaciones, ¿no? Que tiene que ver con el diseño de las listas, con premiar a unos, premiar a otros, bueno, lealtades, fidelidades o intereses, ¿no? En este sentido también, pero llama la atención que luego desde todos los partidos tengan esa capacidad para ver la paja en el ojo ajena y no la viga en el propio. Sí, a mí me hace mucha gracia de todas maneras estos debates que se dan siempre cuando se confeccionan las listas. Claro que en los partidos políticos hay numerosas familias, claro que diseñar las listas es probablemente el momento de mayor tensión en la vida de una formación política. Hay que imaginarse que de un pequeño grupo de personas depende que haya cientos de ellas que mantengan el trabajo durante los siguientes 4 años. No solamente los diputados, lo que se ve, lo que observamos a primera lista, toda la gente que camina alrededor de una opción política, que van desde los asesores elegidos a dedo hasta un montón de personal laboral relacionado con un montón de cosas que depende de la persona a la que vayan a colocar en una lista o no. Hay quien dice que es la parte más impúdica de la política. Yo ya he intentado explicar aquí que esto en realidad es la única manera de hacerlo. Si tú quieres representar diferentes sensibilidades, tienes que nombrar personas que ocupen esa cuota de poder, esa cuota de espacio, de visibilidad, también de encajar el debate, de conseguir enmarcarlo. Y la única forma que conocemos, la única que nos hemos dado hasta ahora, es en efecto que tengan un espacio y por lo tanto hay que negociarlo. Y eso es confeccionar una lista. Y cuando llega gente nueva, pues también quiere colocar a sus propios, digamos, a las personas más cercanas o a sus propios cargos, ¿no? Y en esa lista de lealtades, pues claro, crea unas dependencias que hacen, sí, en ocasiones el trabajo político muy, pues a lo mejor la palabra es muy impúdico, porque también hay mucho peloteo alrededor del tiempo de confección de listas. Todo el mundo quiere que se le vea, todo el mundo quiere estar presente, pero probablemente... No digo, es un poco, tirando un poco de humor, ¿no? Es un poco como sentar las mesas en una boda, ¿no? Hacer el diseño de las mesas cuando tienes que juntar a los invitados de boda y ver a quién pones con alguien. De todas formas, me parece que lo estaba recordando
Aliosa en el chat, es que de todas formas en Sumar hay 15 partidos, que no se nos olvide, se ha centrado mucho la atención en todo lo que tiene que ver con Podemos, que es indudable que la tiene y que es además probablemente el partido de mayor tamaño y con mayor volumen de votos, pero son 15 partidos, ¿no? Que en este sentido pues también, aunque solo sea desde el punto de vista de la aritmética o del sudoku que tiene que ser hacer las listas, también eso implica una serie de pros, de contras y de obligaciones. Bueno, pues aquí sentada en la cabaña de piedra está esta persona con su... ¿Cómo se llamaba el instrumento ese que es como una guitarra rara de 3 cuerdas? Bueno, el ukelele. Pero no es un ukelele, es otro instrumento. Sí, porque el ukelele tiene 4. El ukelele es como más sofisticado. Esto es como una guitarrilla de 3 cuerdas que tocan... ¿El banjo? ¿Pero el banjo tiene 3 solo? Bueno, no sé, tampoco nos pongamos exquisitos. Este que tocaban, como te gustaba recordar, en los pantanos de Wisconsin, ¿no? Esto es, aquí sentado frente a los pantanos de Wisconsin, Berlín, con los pies fuera de la cabaña, con una camiseta... Que son más bien los pantanos de Luisiana, pero bueno Wisconsin se ha adentrado en nuestra retórica. Concretamente yo estoy en los pantanos del sur de Madrid, si sirve de ayuda, pero vamos, en tierras pantanosas sí, plagadas de mosquitos, Berlín sentado con un sombrero de paja en la puerta de la casa de piedra, con los pies fuera, con una camiseta de tirantes, con un banjo entre las manos y un palillo en la boca, observando cómo se viene abajo la debacle. Pero ¿sabéis que hoy vamos a relajarnos un poquito ya en los últimos minutos del programa, si os parece? Después, además del caos de arranque que hemos tenido, que no funcionaba el vídeo, que bueno, todo este lío que ya sabéis todos vosotros suficientemente bien. A ver si un oyente de la cafetera que sea experto en sistemas de conexión a internet me echa una mano, porque necesito un router especial que tenga una buena antena para coger buena cobertura allí donde no suele haberla, porque los routers suelen tener buenas antenas para difundir una buena wifi, pero malas antenas para coger bien cobertura. Es verdad que cuando no hay, pero es que aquí hay un punto, entonces ese puntito hay que aprovecharlo. Bueno, que digo que en este tiempo de reflexión, en estas horas que llevo, porque no llevo tantas horas y me vuelvo ya para Madrid, ya mañana haremos el programa normal, no os angustiéis. Pero en este tiempo de reflexión, observando el clima político desde la distancia, con mi camiseta de tirantes grasienta y mi palillo en la boca y mi banjo, tengo una conclusión dramática, Pai. Tengo una conclusión que es trágica. ¿Quieres escucharla? Venga. Es una conclusión dramática. Iba a poner la música del minuto y resultado, pero no suena tan bien como la del banjo, que nos mete en otra dinámica. Creo que la izquierda está muy antipática. Yo comprendo que los retos que tiene por delante son muy angustiosos, que las dificultades son enormes, que las batallas intestinas son dolorosas, que las decepciones son extraordinarias, que el riesgo además es gigantesco y que además los Charlies atacan por todos los frentes. Pero la izquierda no puede ser antipática. Y la izquierda en la última década ha sido muy antipática. Fíjate lo que estoy diciendo, en el lío que me estoy metiendo en las redes sociales a esta hora. Así para empezar la mañana. Como estás en el campo, ¿no? Como estoy en el campo, ahora mismo apago el ordenador y puede caer una bomba nuclear que yo ni me enteraría. Pero te voy a decir una cosa, Pai. Estar permanentemente regañando, estar permanentemente viviendo la política y el encuentro político como una batalla angustiosa, dolorosa, de donde vamos a salir muy damnificados Yo ya sé que las negociaciones políticas son así, pero ¿sabes lo que nos falta? Gente que se divierta en esto, gente que esté disfrutando en esto. Mira, hay una película de unos dragones, yo no sé si la has visto con tus hijos, de alguien que hace una excavación arqueológica y de pronto destapa un huevo de dragón y entonces empiezan a procrear en la Tierra y entonces terminan con los seres humanos confinados en núcleos de resistencia porque la Tierra queda invadida por los dragones. ¿La has visto esta peli? No la he visto. Pues una peli que te cagas. ¿Ah, sí? Sí, seguro que, bien, sí. Seguro que alguno de los oyentes de la cafetera se sabe el título. Yo aquí no tengo cobertura, no la puedo rever hoy. Pero seguro que algún
oyente de la cafetera, no es Mazmones y Dragones y No Mazmorras. es Dragones y Mazmorras, ¿no? No, creo que no, creo que tiene otro nombre. No, esa no es, esa sí que la he visto y no es. Seguro que alguien sabe decirnos el título. Y entonces hay uno de los personajes, están todos los humanos ahí confinados, sufriendo muchísimo, y están escondidos en las catacumbas, con castillos derruidos, con ciudades arrasadas por el fuego de los dragones. Son prácticamente indestructibles. Son unos bichacos que te cagas y entonces... Pero hay un cazador de dragones. Toda la población mundial, parte ha sido extinguida. El resto han sobrevivido como han podido, con sistemas de detección temprana y sacrificando muchas vidas, y algunos, pues pequeños núcleos, viven entre rocas ahí escondidos a la espera de que vayan los dragones a comerles. Pero hay un cazador de dragones que disfruta con eso que te cagas. Y que va de caza en caza, y es de los pocos que han conseguido abatir a un dragón, porque abatir a un dragón requiere de... Primero, unas herramientas muy sofisticadas porque tienen una piel impenetrable. ¿No han dicho el título todavía? ¿El Imperio del Fuego puede ser? ¿O el Reino del Fuego? Podría ser. Es lo que han sugerido. Creo que sí, pero no estoy Madrid seguro. para llevar y Álvaro Rebatsky. Pues entonces, a mí la figura esta, yo la he visto varias veces con este análisis. Esa es la figura que echamos en falta. Vir, saca este audio para las redes sociales, para que lo subamos al Twitter. Tenéis que volver a ver la película esta de el Imperio del Fuego, o el Fuego de los Reinos, o el Reino del Fuego, no sé qué, en la que los... Monster Hunter, lo ponen también en Joy. Podría ser Monster Hunter. Podría ser en Joy. No, o el Imperio del Fuego, hay que meter ahí, hay que Creo hacer que es el Imperio del Fuego, pero es que si me pongo a buscarlo aquí voy a colapsar la señal tecnológica. Y entonces ahí hay un personaje que es el cazador de dragones, que vive con verdadera pasión, a pesar de que la humanidad está acochinada en tablas y está aterrorizada, viviendo en las catacumbas, siendo devorada por los dragones, y todo el mundo ve con una gran angustia cuando las sirenas suenan y entonces oyen. Pues no, hay un cazador de dragones que lo vive disfrutando. Y entonces ¿Con Matthew McConaughey? Sí. Pues entonces dicen que es el Imperio del Fuego. Es formidable. Y entonces de pronto ves como un tipo logra despertar el sentir, porque es que la humanidad nos movemos por estas cosas, abandera la batalla contra los dragones, pero porque se divierte en ello, no resulta angustioso. Entonces yo creo que es que lo que le está pasando a la izquierda es que ya está siempre enfadada, está triste, está todo el día angustiada. Entiendo que los retos son gigantescos. Están todos los dragones por todas partes y están arrasando las ciudades y se están comiendo a la humanidad. Y los ataques han sido gigantescos, que también y a los veces ataques han sido brutales. La historia de donde venimos es tremenda y hemos sobrevivido al apocalipsis. Pero lo que hace falta es gente que con optimismo sepa conducir a la gente para hacer ver que esto, no voy a decir que sea un juego, pero que esto tiene un espacio también para el optimismo. Porque si no, la desmovilización va a ser absolutamente arrasadora, porque si encima está todo el mundo enfadado, si aquí se pegan unos con otros, si no hay ningún motivo, eso es el liderazgo. Gente que sonríe a pesar de las dificultades. Que fíjate, yo creo que Pedro Sánchez se ha construido un personaje en el que nos ha recordado que es posible afrontar las dificultades con un cierto optimismo. Ya el propio Zapatero era así, tenía un poquito esa mirada. Y el 15M, en realidad, aunque partía de una situación y de una movilización y de una indignación, pero sí que te transmitía ese optimismo y esa ilusión. Sí es verdad que ahí probablemente estén las cenizas, quería decir más que las cenizas, del origen de la situación que hemos tenido, del cambio, el cuestionamiento del bipartidismo y la nueva realidad política que tenemos, y creo que tiene mucho que ver con eso también. Cuidado. Hay solamente unos pocos elegidos capaces de mantener ese estado de optimismo, ese estado de ánimo. Solo unos pocos elegidos. Hay gente que vive angustiada y sumergida en la profunda depresión de la angustia y de la acidez estomacal. Solo unos pocos elegidos pueden disfrutar, sonreír a pesar de las dificultades. Cuentan que cuando se selecciona a los astronautas, uno de los elementos que tiene más peso a la hora de elegir un astronauta es ese coeficiente de optimismo.
Porque no te puedes ir a la luna con un tío que está diciendo esto es una mierda, está sonando un tornillo, nos vamos a morir todos abrasados, esto no pinta bien, se acaba el oxígeno, ¿quién ha calculado esto? No puedes llevar a gente así en tu nave. No la puedes llevar. Lo que tienes es que llevar a gente con el coeficiente de optimismo muy alto. ¿Os imagináis un viaje en barco en esas carabelas y toda la tripulación cagándose en los muertos del dragón porque ¿qué hago yo aquí en este barco pequeño? Es que no me han dado suministros suficientes, es que vaya mierda, es que quién tenía que pescar hoy. Esa gente es mejor apartarla. Lo digo sinceramente. Sí. Porque tenemos que conducir esto con optimismo. Y cuidado, que aquí no estoy haciendo ninguna lectura que sea reinterpretable. No me metáis en vuestras mierdas. No me metáis en líos de profeta. Pero sí que es verdad que tenemos que repensar que la izquierda está demasiado deprimida y que tenemos una inclinación a la angustia y a la depresión permanente. Entonces sí, los retos son la leche. Oye... Y a regañar, porque aunque haya motivos para regañar, aunque los haya, y hay muchos, y siempre vas a encontrar alguno, y es verdad que hay muchas cosas que se tendría que cambiar, muchas cosas que son injustas, pero la manera de hacerlo, el tono de hacerlo, las opciones que das, creo que también tiene mucho que ver, y esto que hemos incluso hablado, ¿no? De cómo una parte de la sociedad, de los más jóvenes en este sentido, están comprando algunos discursos o están haciendo caso, o están penetrando algunos discursos que ahora nos parecen escandalosos, que tienen que ver con la extrema derecha, es que están robando a lo mejor esa capacidad de cambiar el mensaje, ¿no? De venderlo de otra manera y bueno, pues que quizá necesite una reacción. Cuando decías también lo de los liderazgos y los perfiles, me estaba acordando de la historia de Shackleton, que es una historia que a mí me gusta mucho, esta del Endurance, esta expedición polar que se perdió, que estuvieron casi 2 años en la Antártida, pues que el barco quedó atrapado y tuvieron que sobrevivir, y siempre se dijo que uno de los motivos que explicaba ese éxito es que Shackleton era la personalidad del líder de Shackleton, pero que precisamente era a la hora de seleccionar a su tripulación había tenido muy en cuenta esto, porque estaba previsto que tuvieran que pasar mucho tiempo encerrados en situaciones muy complicadas, y que uno de los aspectos que siempre premiaba a la hora de elegir a las personas que iban a navegar con él era esto, ¿no? Es el optimismo, la capacidad de aportar algo, de divertir al resto, ¿no? Todos estos valores que a veces se consideran menores, pero que no lo son, que son muy importantes, que muchas veces son el factor que diferencia el éxito del fracaso. Y esto es importantísimo que lo recuperemos. Sé que estas palabras caerán en el vacío de la red cibernética ante la ausencia de cobertura. Ayuda mucho que no puedo leer el chat, no estoy viendo los comentarios, no estoy oyendo nada, ni las voces discrepantes ni nada, para poder expresarme con total libertad y con total autonomía. Pero tenemos que hacer un ejercicio por recuperar y por poner en valor a aquellas personas que son capaces de construir desde el optimismo y desde ese liderazgo que implica una mirada que cierra la página a regañar y abre la página a seducir. Y creo que esto es muy importante, tener en consideración que hay 2 caminos para alcanzar objetivos. Y uno, en efecto, hay que señalar cuáles son los retos y cuáles son los riesgos. Y, por supuesto, hay que evidenciarlos. Pero hay 2 caminos para convencer a la gente. Lo puedes hacer desde la bronca o desde la seducción. Y creo que el reto, porque da la impresión, y es que te lo dicen, yo ahora que hablo con la gente por aquí, la gente del mundo rural, me están regañando siempre porque no puedo hacer esto, porque no puedo utilizar esto, porque no puedo hacer esto de esta manera, porque no puedo tal. Hay que pasar de regañar a seducir. Y creo que es uno de los grandes retos, porque si no, la izquierda parece que está siempre enfadada y terminará convertida en la opción de los enfadados. Y una cosa es que sea la opción de los indignados y otra la opción de los enfadados. Y la izquierda, cuando más fuerza ha tenido, ha sido cuando ha sido desenfadada, cuando ha puesto las cuestiones morales sobre la mesa sin ningún tapujo, cuando ha hablado abiertamente de la sexualidad o del hedonismo, de disfrutar de la vida, cuando ha ofrecido una alternativa de felicidad. Y yo creo que eso es capital. No es el tiempo, no es lo que estamos viviendo, no hay, lo sé, muchas razones para agarrar esas opciones, pero creo que es el gran reto que tenemos por delante. Y eso es todo lo que quería decir este tío desde los pantanos de Wisconsin, en esta conexión con el mundo, en esta con tu mañana. banjo en la mano. Aquí tocando el banjo, sentado con los pies y con la camiseta llena de manchas,
con esa camiseta de tirantes de rejilla llena de manchas, con pantalones corroídos por el barro, en los pantanos de... ¿Dónde era? De Alabama. O Luisiana. O sea, en Estados Unidos hay muchos sitios con pantanos. Pero ¿Alabama tiene pantanos? Me gusta cómo suena Alabama. Seguramente, sí. Porque Alabama suena... Es como que la lengua es Alabama. 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 Así que nada, en fin, bueno. Y luego está el Sweet Home Alabama, que también es un clásico. La canción, digo. Sí, sí. Mira, dice mi madre, sí, porque ha aparecido una nueva figura en el mapa político español, que es la del eterno regañador. El regañador es espantoso. Cuidado, que esto la derecha no ha hecho esta reflexión. Tenemos que hacer nosotros esta reflexión antes que ellos. Dice Viri, oído cocina, qué susto que me he dado escuchar mi nombre en el programa de pronto, menudo bote pegado. Así que sí. Bueno, pues empezad bien el día, como dice mi madre, con esto. Aquí me quedo mirando a los cocodrilos de Alabama. ¡Alabama! ¡Alabama para todos! Adiós, Pai. Gracias. Eso, a los cocodrilos de Alabama, en fin, lo dejamos ahí. Adiós. Un abrazo.